Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Medianoche y me gusta mucho conversar de libros. El video del día de hoy es mi resumen de lecturas del mes de mayo y junio. En la parte infantil y juvenil leí Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Es de Luis Sepúlveda, un autor chileno que ya había tenido en la mira desde hace bastante tiempo, que como el título menciona, es de cómo un gato se encuentra a un bebé gaviota y tiene que cuidarle y acompañarle en este proceso de volar, junto a la camaradería que tiene con otros gatitos de la zona. Es un cuento largo, novela corta, muy sencillo. Yo lo recomendaría a partir de 8 o 9 años tal vez. Ruido Gris de Pepe Rojo es un autor de México. Este cuento es un marco de ciencia ficción distópica en la que la humanidad vive tan embebida en sus dispositivos. El cuento fue escrito allá por finales de los 90, así que se adelanta bastante a cómo estamos súper inmersos en las redes sociales, en el hiperconsumo de videos, de reacciones, de estar enterándonos en el momento. Nuestro personaje principal es un periodista que hace bastantes reflexiones de cómo son los consumos de las masas, de que nada les sacia y cómo él tiene que seguir cubriendo noticias bastante espantosas. Es un cuento bastante interesante. A mí me gustó mucho, creo que lo habría amado en la preparatoria. Ya saben, de esas ocasiones que subrayas y subrayas el texto y lo recitas y lo memorizas porque eres una friki de los libros. Por la parte de novelas leí Contra un mundo sin amor de Susan Abu Hawa. Es una autora palestina que es periodista y activista y ha escrito otros libros de ficción. Este libro creo que sirve como tema introductorio si tú no sabes nada de Palestina y cómo ha sido toda esta situación de territorio y de colonialismo por el que ha estado atravesando su población y territorio. De acuerdo a lo que estuve leyendo de la autora, alcanzó a escribirlo coleccionando entrevistas y vivencias de bastantes personas y mujeres sobre todo. Y creo que eso se nota en el libro en el sentido que se le notan bastante las costuras. La protagonista no es consistente, tienes a veces como actuares muy ingenuos, decisiones completamente equivocadas y páginas después te están diciendo que la admiran por ser tan inteligente y brillante y sagaz. Así que yo sentía como que no estaba cuajada la personalidad ni las curvas que quería presentar. Y ciertamente tengo algunos problemas con la autora porque confunde conceptos como trata de personas con trabajo sexual cuando es algo completamente distinto. Este libro sí me cuesta mucho trabajo recomendarlo. Lo acabé porque pensé que tal vez iba a remontar, pero no ocurrió. De hecho, sí alcanzó a ser una decepción para mí. Carcoma de Laila Martínez es una autora española que la está súper rompiendo con esta novela. Todo el mundo creo que lo ha leído, lo hemos visto como en el BookTube y en las redes sonando bastante. Y nos va a contar de una familia que ha anidado el odio en las raíces de una casona, en las raíces de sangre, en cómo se traspasan los odios, cómo este resentimiento puede crecer y terminar infectando todo. Tiene unos toques como un tanto góticos en el sentido de la atmósfera que nos quiere relatar, de cómo el destino pareciera irremediable porque las personas simplemente han dejado crecer el encono y van a tratar de hacerse la mayor cantidad de daño posible. Creo que la prosa es muy bella, pero creo que comete un poquito el error la autora de contarnos todo el tiempo de había odio y había odio, pero no lo alcanzas a ver. Creo que aquí también obedece a un tema cultural de que en Latinoamérica estamos bastante más acostumbrados a este tipo de historias que pasan de generación en generación en poblados, en las maldiciones, en los enconos tan arraigados, que el libro para mí como que sí queda un poquito corto. Pero la mía, si tengo que aclarar, es una opinión bastante impopular. Es un libro que como está escrito muy bello, veo que la opinión general es ponerle 4 o 5 estrellas. Seguramente es un libro que la mayoría de la gente recomendaría, yo también, en el sentido de que tengan siempre su propia experiencia. Calocaína es una novela de ciencia ficción distópica escrita por Karin Boyle, es una autora sueca. Esta distopía fue escrita en 1940, lo que significa haber tenido su existencia justo entre Un Mundo Feliz y 1984, que fue escrita, publicada en 1943, si no mal recuerdo.
Vamos a ver un régimen, se sostiene y se establece desde los nichos familiares, es decir, vamos a ver todo un adoctrinamiento sobre las infancias, las traiciones y las nulas confianzas que incluso se puede haber entre pareja, porque el Estado está interviniendo todo el tiempo. La locaína es una droga que ha desarrollado nuestro personaje principal, que es un suero de la verdad, en la que todas las preguntas, todos los secretos, todos los miedos, todas las aspiraciones van a ser reveladas por quien lo tiene en su sistema. La novela creo que es bastante cortita, no tiene tantos picos, es como muy llana en lo que va sucediendo, pero sí te alcanza a entrever y mostrar toda esa parte de miedo social y cómo es todo este adoctrinamiento que sucede dentro y fuera del hogar. El último día de un condenado a muerte de Victor Hugo, este autor clásico francés tan reconocido y querido, y vemos la semilla pura y dura y los pensamientos que atravesaban a Victor Hugo al cuestionar una sociedad castigadora con muchas desigualdades. Puedo decir que es una novela antipunitivista y que muestra cómo la, entre comillas, justicia solo le llega a las personas que pueden pagar por ella. Así que imagínense, es una novela inmensamente vigente. El título ya por sí mismo es un spoiler, pero no se preocupen porque eso no es lo importante, sino las diatribas, la discusión emocional y mental que va a estar pasando este hombre, que me pareció brutal, me parece la semilla absoluta de Jean Valjean. Y mi mayor recomendación sobre esta novela es que si no han leído a Victor Hugo, se acerquen, es cero descriptiva, no es El jorobado de Notre Dame, no es Los Miserables, se va completamente a los pensamientos y charlas del protagonista. No hay elementos que nos vayan a ahogar o a hacer pesada la lectura, de verdad que es muy, muy ligera. Rosa Tumba Quema de Claudia Hernández es una autora salvadoreña. Puedo decir que es de esos libros de maternidades y de hijitud y de abuelitud bien interesantes, muy dolorosos, porque nos va a hablar de una familia centrada principalmente en mujeres. Sí, por ahí hay personajes secundarios que son varones y que van a interactuar, pero aquí toda la acción, todo el sufrimiento, todo el desvelo, todo el esfuerzo, todo el defraudamiento va a estar en los hombros de las mujeres que tienen que ver cómo partir el pan para que a cada persona le alcance en un hogar empobrecido, en un hogar centroamericano atravesado por la milicia, por las guerrillas, por gobiernos y estados que les han olvidado y que cuando les quieren reconocer también les ejercen mucha revictimización. Es una lectura que creo que tiene muchas capas, creo que vale mucho la pena ser leído en un club de lectura. Es un ejercicio bien interesante el que hace la autora porque sus personajes carecen de nombre. A veces yo sentía que me perdía como unos segundos y después decía, claro, ahorita está hablando de que esta personaje es hija porque está interactuando con la mayor de la familia y ahora esa misma personaje es la madre o la hermana o esto más le está sucediendo. Sí puede eso alcanzar a dificultar un poco la lectura, pero creo que tiene mucho valor social y familiar el hecho de que la autora lo haya escrito de esa manera. Está triste y no tiene tantas crestas, también eso tengo que añadir. Y sí, me gustaría seguir leyendo a la autora sin duda alguna. También comencé con el libro 1 de La Nación de las Bestias, El Señor del Sabbat, de Mariana Palova. Es una autora mexicana y tenía muchas ganas de leer esta saga porque es fantasía, terror, enhebrado con esta parte de chamanismo y vudú, un tanto espectral, vaya, el propio nombre lo dice. Estaba leyendo que fue autopublicado en un inicio por la autora y después alcanzó tanta fama y venta que fue que una editorial se acercó. Nos va a contar de Elise, que es un chico que ha estado mucho tiempo en la India y se traslada a Estados Unidos, a toda esta zona en la que el vudú y un montón de leyendas de pueblos originarios tienen una amplia fuerza, porque está buscando a su papá, ya que él ha perdido a su familia, sus protectores, y lo que comienza siendo un viaje para encontrar o buscar a su papá termina siendo un encuentro sobre quién es realmente su naturaleza, a qué se deben estas visiones o seres persecutorios que se esconden en las sombras y que lo abordan siempre como en este terror continuo. Sí tiene algunos clichés en cuestión a los personajes estereotipados,
de el recurso gracioso, la persona silenciosa, tenaz, que va a estar siempre a disgusto con nuestro personaje principal, el fortachón, las figuras maternales, el sabio silencioso que no nos va a contar nada de lo que está ocurriendo. Y el personaje principal sí es como un poquito mucho el elegido, que no es mi tropo favorito, pero creo que la novela tiene una muy buena semilla y sí la voy a terminar porque me interesa ver cómo se termina desarrollando y también porque 313 y Ale Piceno han estado recomendando muchísimo la saga, así que ya veremos a dónde me lleva. Por la parte de no ficción, leí Porque dormimos de Matthew Walker. Es un doctor de Gran Bretaña que ha hecho bastante de su investigación sobre el sueño en Estados Unidos. Es un libro súper interesantísimo. Debería haber videos de gente que sí hace su contenido regularmente analizando este libro. Ya saben, ese tipo de videos de ya leí ¿Por qué dormimos? Y te lo voy a resumir por si no tienes tiempo de leerlo, porque es una lectura tan necesaria. Deberíamos leerlo desde la secundaria, preparatoria y entender cómo es tan vital esta actividad, este nivel de descanso y reparación y que nos permite tener salud mental, emocional, prácticamente cada órgano de nuestro cuerpo, desde la piel, desde las tripas, desde el corazón, todo se mantiene saludable porque tenemos una buena calidad de sueño. Si falta el sueño, que sean ese mínimo de 7, 8 horas, todo se va a empezar a afectar. El sueño no se recupera, no es una alcancía que digas, duermo apaciblemente 5 días y un fin de semana lo destrozo por completo y me lo acabo y vuelvo a hacer mi alcancía de sueño. Eso no sucede. Pierdes una noche de sueño, el impacto que va a tener en tu cuerpo, en tu psique, en tus sentimientos, en tu estabilidad emocional, va a ser todo. Recuerdo que cuando lo empecé a leer, súper claro dije, este libro va a cambiar mi forma de pensar, y así fue. Desde que lo leí he tratado de procurar mucho más mi sueño, estoy dando prioridad a mi cerebro, a mis órganos, a mi todo. Hace unas críticas durísimas contra estos sistemas educativos que privan del sueño a sus integrantes, como son las escuelas de medicina. Léelo, de verdad, te va a cambiar la vida, te vas a abrazar más, te vas a tener más cariño. Me cayó súper bien el autor, este investigador, y aunque sí hay partes como bastante técnicas que tenía que releer porque decía, hoy creo que no estoy entendiendo, en general creo que es una lectura que si te tomas con calma, la vas acabando en 3, 4 meses sin problema. Leí 2 libros de poesía, pero voy a mencionar Insípido sueño de una noche sin pastillas, de Ruth Baidez. Es una autora guatemalteca y que a mí no me gustó mucho este poemario. De verdad quise quererla, pero como que estábamos en una vibración muy diferente ella y yo. He escuchado fragmentos que lee Jack sobre esta autora y me han gustado mucho, pero este poemario es como esa poesía de barrio, y que me refiero que es como sucia, que va a mencionar la podredumbre humana, como esta parte de nido de rencor y que con eso sobrevives. Y yo no estaba para nada en el mood de leer ese libro, creo que me hubiera convenido más pausarlo, tal vez me hubiese gustado más leerlo en la preparatoria. Aún así, no me quiero rendir con la autora porque, repito, ya nos ha compartido algunos fragmentos en su canal y me han parecido muy bellos y muy poderosos, así que Ruth, espero encontrarte en otro momento más afortunado. Ahora sí voy a mencionar los memoirs. Transporta la infancia de Frida Cartas es una autora mexicana autopublicada que su trabajo ha sido cada vez más reconocido. Este libro fue republicado ya con una editorial. Se entiende que tiene bastante de sus vivencias, pero la propia Frida menciona que es una novela. Así que yo quiero entender que hay ciertas partes ficcionadas o más matizadas, pero sí, sin duda alguna ella nos revela lo que ha sido ser una niñita trans, lo que ha sido ser una jovencita señalada, maltratada en su propio nicho familiar, como si hay personas que siempre la han amado por quien es, que la han acompañado y que la han resguardado a pesar de todo el odio que pueda haber en el mundo. Este libro tiene como una semilla muy bonita, siento que de esperanza y de ternura,
Es de esos libros que estás tan interesada en seguir leyendo y leyendo porque te lo cuenta de forma graciosa, de una forma muy auténtica. Y pues nada, Frida creo que tiene un gran camino por delante para seguir mostrándonos lo mucho que tiene que contar, lo crítica y mordaz que puede ser. A mí me cae bastante bien, es muy frontal y a veces se necesitan estos discursos también. Es un libro muy bonito, fuerte, alcanza a ser un abracito para las personas de la diversidad. Los diarios del cáncer de Audre Lorde es una autora de Estados Unidos. Tiene ensayos, tiene más poesía. Alguna vez llegué a ver entrevistas con ella. Es una mujer que siempre ha hablado justo de lo que significa ser una mujer racializada, una mujer negra, una mujer lesbiana, de las dificultades y de cómo realmente muchas violencias están estructuradas. Este libro, como el propio título lo menciona, son extractos de su diario que ella escribió en algún momento cuando pasó por el cáncer de seno y de cómo lo sobrevive en un duelo profundísimo, no solo de cuerpo, sino del dolor y de quién es ella y cómo hace falta vocalizar estas experiencias de por qué si estás viviendo un dolor tan importante físico, psíquico, emocional, familiar, todavía tienen que utilizar alguna prótesis así en donde, no vayamos a incomodar a la sociedad y a mostrarle la realidad de los cuerpos, la realidad de las personas que lo habitan, porque no se vayan a incomodar. Es un libro que tiene un montón de cosas muy bonitas, tiene tristeza, tiene duelos. Creo que yo necesitaba ver vocalizados así tan poderosos porque me acompañó bastante fuerte en otras circunstancias personales, pero yo le agradezco mucho a la autora. Es un libro duro, pero bien necesario. Un largo camino, Memorias de un niño soldado de Ismael Bea, es un autor de Sierra Leona. Este libro, como el título menciona bastante claro, nos tiene las memorias de Ismael cuando vivía con su familia, cuando convivía con su abuela, de cómo era un pequeñito que solamente quería cantar rap y pasarla bien con sus hermanos y con sus amistades y simplemente disfrutar su infancia y su adolescencia, y cómo se ve envuelto en este conflicto armado, en esta que llaman guerra civil en Sierra Leona, cuando todavía había muchos momentos muy álgidos y entra la milicia, se forman grupos guerrilleros, grupos de autodefensa, total que son elementos súper violentos que se sostienen de las infancias y los adolescentes que encuentran a su paso. Porque la única forma de que pudieron mantener y sostener una guerra interna tantos años era porque le robaban la infancia, les daban armas, les daban drogas, los sometían a excesos y a vaivenes tan terribles, terminaban en estrés postraumático, hasta olvidando cómo había sido una vida feliz, cómo había sido una vida tranquila. Y también después nos cuenta de cómo, a través de un programa que empieza a gestar el propio gobierno, trata de rescatar a adolescentes que han estado en guerrillas. Es un libro que creo que vocaliza y muestra muy claramente qué es lo que sucede en guerras, tanto por invasiones, como guerras internas, como cuando el Estado falla y surgen las autodefensas y hay un montón de violencia, de cómo grupos delictivos como el narco llegan y se llevan a adolescentes, porque de tener tanta precariedad, de tener tanta hambre a llevar un arma y tener algo que llevarte a la boca, pues las opciones realmente son muy reducidas. Y así van formándose pues los capos desde edades muy tempranas, y justo veremos que estas infancias y estos adolescentes cometerán actos muy terribles, pero siguen siendo víctimas de situaciones en las que el Estado y la comunidad internacional debía suceder y debía responder, de poderles proteger, de poderles rescatar. Es un libro muy cortito, no imagino lo doloroso que debió ser para él escribir estas páginas. Creo que también es un libro muy necesario de ser leído, pero en el que también te tienes que encontrar pues en una situación propicia para poderlo leer, porque sí me parece bastante terrible, bastante triste, y sobre todo con los eventos mundiales que están ocurriendo, pues sabes que eso es una realidad tan palpable. Quiero contar de un poemario escrito por Masab Abu Thua, es un autor de Palestina. Things You May Find Hidden in My Ear, Poems from Gaza. Y a riesgo de que se me pueda cortar la garganta, puedo decir que en esas páginas encontré la belleza, la gentileza,
el amor y el cuidado a las personas, a tu tierra, a espacios de esperanza, mientras los bombardeos suceden y mientras las metrallas hacen eco todas las noches, y como el autor y su familia y toda su gente va perdiendo y perdiendo espacios, va perdiendo naturaleza, va perdiendo a sus seres más amados. Y así que es una lectura que te conmueve un montón el corazón. La primera vez que poesía escrita en inglés me remueve tanto y me destrozó mucho, pero igualmente son cosas que deben ser leídas, son hechos que están ocurriendo, no debemos perder la vista de lo importante. Voy a dejarles páginas y cuentas que han estado recabando dinero para ayudar a gente que está en Palestina, y pues espero mucho que puedan ustedes también cooperar. Y pues, Palestina libre. El último libro que he leído, busqué un lugar feliz después de tantas cosas necesarias de leer, de tantos temas dolorosos en los que me zambullí en este bimestre. Fue El genio pirata de Jaime Alfonso Sandoval, mi autor mexicano, hombre favorito, al que quiero mucho. Es una lectura muy graciosa, lo puedes leer desde 9 añitos. Fue un abrazo como bien necesario, repito, fue un lugar feliz del que bebí con mucha sed. Y pues igual es un autor que siempre voy a estar recomendando. Y también comencé, no sé si me vaya a dar tiempo de acabarlo en junio, y eso no es lo importante porque es uno de mis hogares favoritos, y es Momo de Michael Ende, este autor alemán al que yo quiero tanto. Momo es esta historia de una pequeña niña sin grandes aparentes talentos más que el saber escuchar. Es una historia infantil que tiene una gran carta de amor a la humanidad. Sentí tan bonito que apenas llevaba un poquito de páginas y sentí así las lágrimas cayendo y cayendo de mis ojos, porque era un retorno al hogar, a un retorno a la esperanza que pues siempre necesitamos de vez en cuando, o todo el tiempo de hecho. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo de ver y escuchar. Va a quedar un video larguísimo que espero lograr editar en una semana y media o algo así. Bye.